Saludos, amados, en el nombre maravilloso del Señor, que el Señor les bendiga de una manera muy especial, ricamente en el día de hoy. Este es su programa Caminos Inescrutables, quien le llevamos la palabra del Señor de una manera contextual y contemporánea. Queremos hacer una oración para comenzar proseguir, mejor dicho, el mensaje que llevamos acerca de quién es Jesús. Y claro está, como ya hemos explicado otras veces, no estamos dando una explicación todavía ontológica de quién es Jesús. Eso lo vamos a dejar a final de todo esta sección de mensajes que llevamos. A su tiempo explicaremos qué es lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de Jesús. Lo que estamos tratando de llevar ahora es exactamente qué es la opinión que han traído ciertos grupos que luego más tarde la iglesia los declaró como herejes. Así que hemos empezado con el hedionismo para explicar cuáles son los supuestos que ellos traen a la interpretación de quién es Jesús. Y entre ellos, en la semana pasada, estábamos explicando sobre lo que es el monoteísmo judío, el monoteísmo islámico y el monoteísmo cristiano. Hoy estaremos dándole mucha más explicación y detalle sobre el asunto de que las Sagradas Escrituras hablan sobre tanto el monoteísmo judío como el monoteísmo cristiano, y cuáles son las diferencias importantes dentro de ellos, como también las diferencias que se encuentran dentro del monoteísmo islámico. Así que vamos a hacer una oración para darle una lectura a la palabra del Señor. Allí tenemos, quizás en su pantalla se puede ver, saludamos a todos los hermanos y hermanas que siempre nos ven a través de su programa Caminos Inescrutables. También le pedimos que si usted desea darle compartir a esta serie de mensajes, también lo puede hacer con toda libertad. Así que vamos a estar dando lectura al libro de Lucas, capítulo 1, de 68 a 77, y también el libro de Lucas, capítulo 24, verso 44, porque estamos ahora tratando sobre las implicaciones del monoteísmo. Y entonces, de esta manera, vamos a dejar claro en este mensaje del día de hoy sobre qué implicaciones tiene el hedionismo, que más tarde de ahí se toma la enseñanza de Mahoma, del profeta Mahoma, y cómo la iglesia se va haciendo. Al principio la iglesia fue, de hecho los apóstoles, todos los apóstoles en la Biblia eran judíos, pero más tarde la iglesia deja de ser judía para convertirse totalmente en una iglesia gentil. La hegemonía estaba más bien dentro de la iglesia gentil. Ya después del primer siglo de la era cristiana, la fe judía que tenía el cristianismo comenzó a disminuir hasta prácticamente desaparecer. Que es que vamos a orar para encomendarle al Señor esta palabra, y también para que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas en lo que vamos a hacer. Queremos que lo que enseñemos sea conforme a las Sagradas Escrituras. Hay cosas que usted va a ver allí que estaremos explicando, que usted la ve como que hoy es difícil de tragar, pero quiero decirle que lo que estamos tratando de explicar es conforme a la Escritura. Y cuando usamos nuestros supuestos, tratamos de explicarle cuáles son nuestros supuestos de interpretación, porque toda interpretación bíblica tiene detrás de esa interpretación unos supuestos. No solamente bíblica, cualquier interpretación que se da, no importa en qué rama de la enseñanza sea, siempre hay unos supuestos detrás de cada interpretación, de cada teoría, de cada explicación hay unos supuestos, y queremos ser claros que cada vez que usamos unos supuestos lo vamos a explicar para que usted entienda de dónde sale la interpretación, recordando que dentro de la fe cristiana hay aproximadamente 25 interpretaciones hermenéuticas, a veces de un solo texto. Entonces, cuando estemos explicando algunos textos de la palabra del Señor, pues estaremos explicando sobre ello, porque nosotros estamos casi siempre adaptados a uno o dos interpretaciones de qué es lo que dice uno, qué es lo que dice el otro, pero realmente dentro de la hermenéutica. Por eso la diversidad evangélica cristiana que hay alrededor del mundo, con diferentes nombres y apellidos. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por tus bondades. Gracias por la presencia del Espíritu Santo siempre
en nuestras enseñanzas. Nosotros creemos que el Espíritu Santo guía y dirige, ilumina la palabra. Así te pedimos que abras el entendimiento de aquellos que, Señor, nos ven, y también de mi persona, para que sea aclarada tu palabra en mi propia mente y me ayude a explicarla de una manera concienzuda, de una manera sencilla, que se pueda entender. Glorifícate y trae bendición por medio de tu palabra, y permite que aquel que no te conoce pueda recibir a Jesús como su Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. La palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Lucas, el tercer Evangelio que tenemos en la palabra del Señor. Vamos a leer desde los versículos 68 al 67, y luego vamos a saltar a Lucas capítulo 24, versos del 44 al 49, porque aquí vamos a estar explicando, aunque no estamos usando casi siempre los textos que usamos de texto tema, pero sí tienen que ver directamente con lo que estaremos hablando. Por lo tanto, estaremos leyendo estos versículos para traer claridad. Cuando estemos explicando, usted diga: oh, ahora entiendo esto. Entonces, dice la palabra del Señor, a la gloria de Dios y bendiciones de nuestras vidas. Amén. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, que habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaban, para hacer misericordia a nuestros padres, y acordándose de su santo pacto que juró e hizo a Abraham nuestro padre, y que nos había de conceder, que librarnos de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de él todos los días. Y tú, niño, hablando del profeta Juan el Bautista, profeta del Altísimo eres llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo y perdón de los pecados. En el libro de San Lucas, capítulo 24, versos del 44 al 49, la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley y en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos, en lo que naturalmente se llama en la Torá, en el Nedim y el Ketubim. Y luego dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre entre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Bien, amados, en la semana pasada estábamos explicando sobre lo que es el monoteísmo judío, y habíamos hablado de que Dios se revela como el Dios eterno, infinito y trascendente. Habíamos hablado que también en el monoteísmo islámico, Alá es también eterno, es infinito y es trascendente. Y estamos hablando de entre las dos religiones, la diferencia que había en Yahvé y Alá. Y habíamos explicado que entre Dios en el Antiguo Testamento, Dios se revela no solamente como el Dios eterno, infinito y trascendente, sino también que se revela como el Dios inmanente, es decir, el Dios que entra en relación con el ser humano. Dios, o sea, el Dios Yahvé del Antiguo Testamento, de los judíos, crea al hombre conforme a su imagen y su semejanza. En Alá, Alá es solamente trascendente, Él no se relaciona con el ser humano. Y es importante mirar esto porque dentro de la teología judía, Dios
entra en inmanencia, Dios entra en relación con el ser humano, Dios baja del cielo, Dios se comunica con Adán y Eva, Dios luego más tarde se va a comunicar en el tabernáculo, Dios se va a hablar a los profetas, Dios va a estar revelándose en el pueblo, entrando en relación con el pueblo. En el caso de Alá, Alá es un Dios solamente trascendente, no entra en relación con el ser humano. Alá no crea al ser humano conforme a su imagen y su semejanza. Eso es blasfemia dentro de el Islam. Dios no se encarna, es decir, cuando nosotros miramos ambas religiones, y por eso he tomado el monoteísmo de donde viene, de donde se abraza el hedionismo, y es que el hedionismo empieza con lo que se enseña el monoteísmo judío, pero más tarde va a tomar otras formas, y esas formas de que se va a ampliar es de donde Alá, Mahoma, perdón, va a tomar su parte de su teología para enseñar sobre Alá. Así que es interesante mirar esta diferencia que hay entre lo que es el Dios de Israel, llamado Yahvé, y el Dios de los musulmanes, llamado Alá. Ahora bien, vamos a hacer ahora la comparación entre lo que es el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, y el Dios Alá de Mahoma, y el Dios cristiano trinitario, porque hoy estaremos explicando sobre las implicaciones. Habíamos estado hablando la semana pasada lo importante que es nosotros no meramente conocer la doctrina de la Trinidad. Hay veces que nosotros sabemos sí, que Dios Padre, Dios Hijo, del Espíritu Santo, y solamente eso. Más que un credo, esta doctrina de la Divina Trinidad tiene un alcance en la fe cristiana, porque nadie puede ser cristiano sin la Trinidad. Y en eso es lo que vamos a estar explicando en el día de hoy, para que podamos nosotros entender la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque hemos enseñado que el hedionismo hoy todavía permea dentro de muchas congregaciones, lamentablemente, y congregaciones que se pueden llamar pentecostales porque meramente son carismáticas, pero han abandonado la Trinidad para volver de nuevo a celebrar cultos de la manera que Israel lo celebraba en la antigüedad, y a solamente usar en su culto, en su liturgia, el nombre solamente de Yahvé. Hay iglesias hoy que son supuestamente carismáticas y son yavistas, es decir, que solamente mencionan a Yahvé nada más en sus cultos, y el peligro que pueden caer las personas que asisten a iglesias donde lo que se menciona solamente en la iglesia es el nombre de Jehová, una traducción mala del Antiguo Testamento que sería mejor Yahvé, que es de donde viene el tetragramatón, que se explica de las 3 consonantes que se usan en el Antiguo Testamento para explicar quién es Yahvé. Entonces, mirando esta condición, vamos a hablar ahora sobre lo que es el monoteísmo trinitario, bien importante hoy, porque en el monoteísmo trinitario es interesante cómo estas 3 divinas personas van a interactuar, ¿no? Cómo ellas van a interactuar en lo que se llama en la teología la Trinidad económica. Y vamos a estar hablando dentro de la Trinidad económica esa parte funcional de cómo funciona cada una de esas personas. Y claro está, cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, Dios el Padre se revela como creador. A mitad de la historia, cuando hablamos de Jesucristo, Él se revela como redentor. Y más tarde aparece la tercera persona llamada el Espíritu Santo, quien se revela o está escondido, revelando quién es Jesús, el Señor. Su tarea no es exponerse, su tarea es esconderse detrás de la persona de Jesús para hacer conocer a Jesús. Esa es la parte funcional de lo que se llama la Trinidad económica, donde Dios va a ser revelado por Cristo. Yo vine a revelar al Padre. Yo y mi Padre uno somos. Luego Cristo se va a ir y dice, voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él hablará de mí. Él tomará de lo mío. Él lo hará saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Es decir, que el Espíritu Santo está escondido para revelar a Jesús, para que
seamos cristocéntricos. Pero para nosotros lograr ser cristocéntricos, el Espíritu Santo va a hacer esa obra para que podamos llegar a ser cristocéntricos. Es decir, que el Espíritu Santo, como nos dice la palabra de Dios en el 1 Corintios capítulo 12, verso número 3, que la palabra del Señor dice allí que nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. En la vez pasada estábamos hablando exactamente que la confesión que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 10, del verso 6 en adelante, donde Pablo dice que con la boca se confiesa para salud, con el corazón se cree con el corazón y con la boca se confiesa para salvación. Allí el apóstol Pablo no explica cómo se da eso en el creyente, pero él dice que sí, que la boca, que hay una reacción en el corazón y una con la boca, de confesarlo con la boca. Pero más tarde Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 3, 4, va a estar explicando, él diciendo que esto es una obra del Espíritu Santo en el ser humano, lo que se llama dentro del arminianismo la gracia previniente del Espíritu Santo. Es decir, esa gracia que actúa primero en mí, que me ayuda, me capacita el Espíritu Santo para pisteo, para tener fe. Pablo más tarde en el libro de Efesios va a decir, la fe no es de vosotros, es don de Dios. Ese don de Dios es una obra del Espíritu Santo en el creyente que lo capacita, lo habilita para que pueda confesar, para que pueda creer. Dios lo ayuda a creer, porque el hombre es incapaz para creer por su propia cuenta. Tiene que ser asistido por el Espíritu Santo. Y esta es el argumento que tenía San Agustín, más tarde con este personaje que en la Biblia, o sea, en la historia de la Biblia, en la historia de la teología cristiana en el siglo IV, vamos a estar hablando sobre que él decía que la gracia no hacía falta, que yo era bastante inteligente, suficiente inteligente para yo aceptar a Jesús. Mientras tanto San Agustín le decía, no, la gracia es necesaria. Así que de ahí, más tarde, los calvinistas acusan a los arminianos de ser pelagianos. Pelagio decía que la gracia no era necesaria, que yo podía por mi propia sabiduría, mi propio entendimiento, aceptar a Cristo como Salvador. Y San Agustín dijo, no. De ahí viene el Pelagio, ¿verdad? Y la enseñanza sobre Pelagio, más tarde el semipelagismo, que también era un poco más moderado. Pero entre nosotros los cristianos que somos arminianos no somos pelagianos. En ninguna manera. Nosotros creemos que la gracia de Dios es primero lo que se llama gracia previniente dentro del arminianismo, que me ayuda, me capacita, la obra del Espíritu Santo para yo tener fe, pisteo. Nadie puede tener fe de su propia cuenta, es una obra del Espíritu Santo. Por eso es importante que en las misiones, cuando se hacen cultos misioneros evangelísticos, tenemos que tener en cuenta que no es mi manera de predicar, no es mi capacidad, no es mi preparación la que convence a la gente y los trae a Jesucristo, sino que es una obra directa del Espíritu Santo y de la gracia previniente para que esta persona pecadora acepte a Jesús como Salvador. Interesante que dentro de esta enseñanza vamos a estar mirando, importantísimo, sobre lo que se entiende como Trinidad o monoteísmo trinitario en la fe cristiana y lo relevante en funciones que tienen estas tres divinas personas. Como ya hemos dicho, Jesús vino y dijo, yo vine a revelar el Padre. Yo y el Padre somos uno. Nadie ha visto a Dios, pero yo lo he venido a revelar. Y claro está, Dios lo viene a revelar, Jesús viene a revelar al Padre en persona, humano. Revelar a quién es el Padre, revelar el amor, la gracia, la misericordia del Padre en la persona de Jesús. Entonces es interesante mirar la venida de Jesús, cómo se va explicando, cómo se está revelando el plan divino. Porque es interesante que dentro del Evangelio, cuando nosotros leemos los tres sinópticos, evangelios sinópticos, luego también leemos en el Evangelio según San Juan, pero el Evangelio según San Juan es más teológico. Los evangelios sinópticos son más históricos, van a explicar desde la perspectiva de cada uno de ellos, van a explicar cómo
se está entendiendo, cómo ellos están entendiendo a la población, a la audiencia que ellos tienen, cómo se está entendiendo esta persona que está predicando el Evangelio del Reino. Entonces es importante que nosotros miremos la importancia que tiene la persona de Jesús en este aspecto, y cómo Jesús va trabajando dentro del el ministerio muy corto de 3 años y medio. Jesús va trabajando, predicando el Evangelio del Reino al pueblo de Israel, y cómo el pueblo de Israel va entendiendo su mensaje, y cómo Jesús va entendiendo él mismo lo que está predicando y enseñando. Entonces es importante ver esto, porque en la fe cristiana, como ya hemos dicho, ya explicamos el monoteísmo, pero es importante enseñar que en el monoteísmo judío, en el monoteísmo israelita, ese monoteísmo, la salvación no venía como hoy viene en el Nuevo Testamento, venía por las obras de la ley. Es decir, que había una sinergia entre lo que yo creía y cómo yo guardaba la ley de Dios, que eso me declaraba ser un creyente en el Señor. En el Nuevo Testamento, para que veamos la diferencia que hay dentro de este monoteísmo, que en el Nuevo Testamento la obra salvadora de Jesús, su obra en la cruz del Calvario, es decir, su sacrificio en la cruz del Calvario, ese sacrificio en la cruz del Calvario, ese viernes en la noche, en la tarde, donde Jesús es crucificado, comienzan a ocurrir cosas en la esfera de Dios para con el ser humano. Claro está, más tarde, 3 días más tarde, eso que está sucediendo en el Calvario va a verse en la resurrección, la vindicación de que lo que Dios vino a hacer en Jesús se ha cumplido. Esta obra que Jesús vino a hacer no es algo extraño a las Sagradas Escrituras, sí es algo extraño a la interpretación que los judíos tenían acerca de la persona de Jesús. Tenemos que tener en cuenta que cuando Jesús está predicando la palabra, está en su ministerio terrenal, las opiniones sobre cómo Dios libertaría a Israel venían de todos los lugares. Habían comunidades que lo pensaban de una manera, habían comunidades que lo pensaban de otra manera. La manera más, podemos decir, más popular era la que Dios iba a intervenir con el gobierno de Roma, lo iba a derrocar e iba a levantar a Israel sobre todas las naciones. Esa era la más popular y es la que van a mencionar, de hecho, los discípulos del Señor cuando Jesús ya está subiendo hacia las nubes en lo que se llama la ascensión de nuestro Señor, donde ellos van a decir: Señor, vas a restaurar a Israel en este tiempo, porque esa era la teoría más popular que había en el tiempo de Jesús. Pero habían otras teorías, porque como habíamos explicado la vez pasada, estaban las comunidades judías en la era intertestamentaria, donde ya se habían escrito muchísimos libros pseudoescritos, pseudoepígrafes, y estos escritos, que es lo que se llama la apocalipsis o la escatología judía. Esta escatología judía ya algunos la escribían como que venía un Mesías a rescatar a Israel, otras venían como que Dios venía de los cielos, abriendo los cielos, rajando la tierra, y que iba a destruir medio mundo y establecer allí su reino. Otras las daban sin el Mesías. Había un representante de Dios que venía a destruir a las naciones e iba a levantar a Israel. O sea que las opiniones eran muy variadas. En la Biblia lo que encontramos a veces es una o dos opiniones sobre ella, pero cuando uno lee libros intertestamentarios uno se va a encontrar con una variedad de creencias dentro de los propios judíos. Es por eso que cuando Jesús está hablando a sus discípulos sobre quién era Él, qué misión iba a realizar, los judíos no lo están entendiendo. O sea, sus discípulos tienen duda de lo que Él está explicando, tienen dudas sobre la transfiguración. En la transfiguración Pedro le interpreta de una manera. Más tarde, cuando Jesús resucita, Él dice: ok, ahora yo entiendo esto. Y tenemos que recordar que los evangelios son escritos 20 o 30 años después que Jesús resucitó.
Entonces, ellos mismos cuando van a redactar los evangelios, van a redactar la vida que ellos vivieron con Jesús allá en el Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento, ellos van a decir, cuando Jesús hablaba, nosotros no entendíamos. Cuando se derramó el agua y Jesús comenzó a decir que esta agua, como se derrama esta agua, así será el derramamiento del Espíritu y correrá por nuestro interior como río de agua viva. Dice, nosotros no sabíamos si había Espíritu. Es decir, que las enseñanzas de Jesús, que cómo Jesús está entendiendo el reino y cómo Jesús está entendiendo el evangelio, es distinto a cómo ellos están entendiéndolo. Así que poco a poco Jesús está, de hecho, el último día de Jesús estar con ellos, el 24 horas antes de Jesús ir a la cruz, o antes de morir, todavía ellos no entienden muchas cosas, y entonces Jesús le dice, no, cuando venga el Espíritu Santo les va a aclarar la mente, el Espíritu Santo les va a ayudar a recordar lo que yo he dicho y les va a dar entendimiento de lo que yo he dicho para que ustedes ahora lo puedan explicar y puedan entender para qué yo vine. Y es interesante que, como ya hemos visto en la crucifixión, ese Viernes Santo comienza un gran día de revolución en la presencia de Dios. Las cosas se están cumpliendo como dice la Escritura. Es interesante porque yo leí allí en Lucas capítulo 1, verso 68 al 77, y allí en Lucas se está dando una profecía de Zacarías. Zacarías está profetizando cuando todavía Jesús estaba por nacer. Él está profetizando de esta persona que Dios le está revelando, que su hijo, en este caso Juan el Bautista, iba a ser el que iba a preparar el camino al Señor. Y él está hablando de una profecía cumpliéndose, es decir, que Zacarías está diciendo, mira, esta persona que viene, el cual mi hijo Juan el Bautista va a ser el precursor. Va a usar a Isaías capítulo 40 para explicar de aquel que viene preparándole el camino al Señor. Él dice, este que viene es el Salvador y este va a cumplir todas las profecías que están escritas de él en el Antiguo Testamento. Es decir, que la venida de Cristo, la venida de Jesús, cuando comienza Jesús su ministerio, claro está, pero cuando Jesús llega al Calvario, se van a cumplir allí en el Calvario todas las profecías que se habían hablado de él en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, que es la primera profecía que encontramos. Luego vamos a encontrar más tarde más profecías en el capítulo 12, 13, 14, 16, 18, 22 del libro de Génesis, capítulo 50. Es decir, que en todo el Torá, en toda lo que le llaman los libros de Moisés, que Jesús le llama de esa manera, que nosotros encontramos que es la Torá, más tarde el Nevín, los libros proféticos de profetas mayores, profetas menores, y el Ketubín, que eran los libros poéticos, los salmos, proverbios, etcétera, que son los libros de sabiduría. Entonces, fíjense que en esa división Jesús está diciendo que las profecías que se habían hablado desde la Torá, desde los primeros 5 libros de la ley, lo que llamamos nosotros hoy el Pentateuco, hasta todas las Sagradas Escrituras, lo que se le llama el Tanakh, toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Malaquías, se estaba profetizando acerca de esta persona llamada Jesús de Nazaret. Claro está, esto no se está entendiendo, pero Jesús está moviendo las fichas. Es interesante que cuando Jesús va la última semana, lo que se llama la semana de pasión, es interesantísimo en la Sagrada Escritura uno mirar cómo esta semana y qué está pasando en esta semana y cómo Jesús está moviendo fichas en esa semana para que la palabra de Dios dicha a él desde el libro de Génesis hasta Malaquías se cumpla. De hecho, hasta el último profeta, no Malaquías, sino Juan el Bautista, porque él era el Señor del reino, que iba a establecer el reino, y Juan el Bautista estaba llevando al pueblo al arrepentimiento, al perdón de pecado, a que se bautizara, para que hubiera arrepentimiento y perdón de pecado, para que el pueblo estuviera viviendo en justicia ante la venida del Salvador que se había prometido, que Dios le había prometido desde el libro de Génesis, como hemos dicho, hasta el libro de Malaquías, y con el último profeta, Juan el Bautista. Es interesante que en esta profecía
que Dios le da a Abraham, ya en el capítulo 12, luego en el capítulo 15 va confirmando, capítulo 18, así sucesivamente, capítulo 22, Dios va confirmándole, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Más tarde Pablo en el libro de Gálatas va a decir que esa simiente que se esperaba era Cristo. Es decir, que cuando nosotros miramos la obra salvífica, la obra de la crucifixión, tenemos que verla en primer lugar como la libertad del exilio del pueblo de Israel. Y en esto tengo que ser específico porque estoy hablando de lo que es el monoteísmo trinitario. ¿Cómo se da la función trinitaria? Es decir, en la Trinidad económica dentro de lo que es la redención, dentro de lo que es la liberación del exilio. ¿Cómo se da el perdón de pecado? Tiene que ver directamente con todas las profecías que se hablaron acerca de Jesús, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Entonces, es interesante que no perdamos el hilo sobre esto, porque hoy en día, cuando nosotros leemos a veces teología sistemática, estamos leyendo cosas erróneas, es decir, que se ha tomado a Platón, se ha tomado parte de lo que es el paganismo para interpretar de hecho el sacrificio de Jesús en la cruz. Y entonces es interesante que nosotros miremos esto porque la fe cristiana no es pagana y nosotros no podemos desviarnos que tampoco la fe cristiana cayó del cielo. Ella venía siendo profetizada de hecho, desde el libro de Génesis en adelante. Tenemos que mirar que cuando cuando Pablo está explicando la justificación, está explicando el evangelio y la salvación por la fe, no había escritura, no había Nuevo Testamento todavía. Cuando Pablo está explicando la palabra de Dios a las iglesias, la iglesia de Roma, no había un Nuevo Testamento, el canon no estaba preparado. El canon siguió preparándose 100 y pico de años después de los apóstoles morir, 200 y pico de años más tarde se va haciendo canon. De hecho, se hizo el canon en el 325 en el concilio de Nicea, pero ya estaban circulando los libros que eran o no eran canónicos. Entonces la iglesia tuvo que dar la última palabra, los teólogos de la iglesia, filósofos de la iglesia, tuvieron que dar la última palabra ya en el 325 en el concilio de Nicea. Pero no había Nuevo Testamento. Lo que los apóstoles van llevando el mensaje, predicando la palabra en el libro de los Hechos, no hay Nuevo Testamento. La iglesia tiene que estar usando la ley, los libros de la ley, es decir, la Torá, va a estar usando el Nevi'im, todos los profetas, los salmos, el Ketubim, para estar explicando que esta persona que fue colgada en el madero, aquel Viernes Santo, era Jesús el Nazareno, era la profecía cumplida de Dios. Entonces, esto hay que mirarlo desde la perspectiva de que cuando Jesús resucita, y en la lectura que hicimos luego, en Lucas capítulo 24, del 44 al 49, Jesús está hablando después de que resucita y se le aparece a las mujeres, luego Jesús va a aparecerse a estos dos discípulos que van camino a Emaús, y Jesús se le aparece, los ciega para que no puedan reconocerlo, y mientras ellos van de camino, ellos están hablando de la historia, de lo que pasó, de la crucifixión, cómo lo mataron, qué fue lo que pasó allí. La crucifixión era una muerte cruel, abusiva, era el Estado, el poder del Estado, cómo Roma usaba la crucifixión y sé que muchas personas no leen historia, no les agrada leer historia, pero cuando uno lee la historia de la crucifixión, a veces habían cientos y cientos de miles de cruces que usaba Roma porque era la muerte más fatídica, más cruel que se hacía, porque Roma era el poder y no quería que nadie se levantara por encima. Ahí estaba el poder implantado en la propia ejecución de su potencia, de tal manera que la cruz se convirtió para muchos en lo más horrible. De hecho, los propios historiadores que presenciaron las crucifixiones, que hoy los tenemos, estos historiadores dicen que era lo más cruel que se podía ver. Entonces es interesante que nosotros tenemos que ver la crucifixión de Jesús
de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque como ya le dije, cuando Jesús resucitó y está platicando con estos dos discípulos que van camino de Emaús, Jesús se le acerca a ellos y le dice, ¿cuál es la plática que ustedes llevan? Y ellos dicen, ¿eres tú el único forastero aquí que no sabe qué fue lo que pasó? Y Jesús dice, ¿de qué cosa? De Jesús Nazareno, hombre poderoso en Dios y en obra, y cómo Dios estaba con él, pero mira cómo lo crucificaron los romanos y hicieron escarnio sobre él. Y desde ahí en adelante Jesús le dice a ellos, cuánto insensatos son de reconocer las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia que comenzó desde la Torá, es decir, desde los primeros 5 libros de la Biblia, el Nevín y el Ketubín, y luego el Ketubín, los Salmos y los libros sapiensales, para explicarle todo lo que allí se decía acerca del Mesías que iba a venir. Cuando llegan al aposento donde ellos van a llegar, Jesús hace como que va a seguir de largo y ellos le dicen, no, ya es tarde en la noche, vente con nosotros. Le dan posada. Jesús parte el pan y lo bendice en presencia de ellos, y haciéndolo Jesús se desaparece delante de ellos y ellos comienzan a preguntarse, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él hablaba y nos abría las Escrituras? Tomaron de regreso, de volver a Jerusalén y a reunirse en el aposento para decirle a los demás apóstoles, también nos apareció a nosotros. Es interesante, y estoy dando todo este recorrido histórico porque para mí es importante en el tema de la Trinidad. Y es interesante dentro de lo que es el monoteísmo trinitario, porque el monoteísmo trinitario, si no creemos en este monoteísmo trinitario, uno no se puede llamar cristiano, en primer lugar. Sé que hoy la teología liberal, los teólogos liberales se llaman cristianos, pero ellos niegan que Jesús haya nacido de la Virgen María, milagrosamente. Ellos niegan todos los milagros de las Sagradas Escrituras. Ellos niegan que Jesús resucitó de los muertos, y como Él nos resucitó de los muertos y no se fue para el cielo, no se sentó detrás del Padre, tampoco volverá. Así que para mí entender en las Sagradas Escrituras, una persona que es cristiana tiene que creer en Jesús tal como la palabra de Dios lo explica. Tal como la historia de los 4 evangelios comienzan a explicar a esta persona llamada Jesús de Nazaret. Entonces es importante que nosotros miremos esto, porque tengo que explicarlo 100% por el hecho de que hoy hay tanta teología, tantos libros de teología que son liberales, que no creen en que Jesús hizo lo que hizo y que no resucitó, que no se fue para la diestra del Padre y que no volverá. Y es interesante que nosotros miremos, por eso es que en el mensaje pasado traté de explicar, que es el número 3, traté de explicar mis supuestos, que yo soy trinitario y que soy pentecostal, pero que soy pentecostal de los que creemos que las Escrituras, toda Escritura, es inspirada por Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Porque ya hoy hay tantas personas llamadas pentecostales con diferentes creencias que uno tiene que decir, bueno, soy pentecostal, pero soy de esta clase de pentecostal. Entonces, quiero ser explicativo en esa área porque quiero desvincularme de toda teología liberal y, como también he explicado, también de ciertas énfasis que se dan dentro del pentecostalismo, que tampoco los creo porque no los creo que son bíblicos. Entonces, en ese aspecto, si alguien quiere saber mis supuestos, puede volver al video para atrás, el número 3, y ver mi explicación sobre ello. Entonces, es interesante lo que está pasando aquí, porque Jesús también va a tomar en la última semana, como estaba explicando ahorita, la semana última donde Jesús va a hacer las últimas obras que va a hacer. Y es que cuando llega la última semana, Jesús va a hacer ciertos movimientos que van a levantar el fuego del odio hacia Él. El fuego del odio del Sanedrín. Están en investigación todo el tiempo detrás de Jesús, mirando lo que hace, las sanidades, el día que lo hace. Y Jesús va a escoger ser sacrificado, ser la víctima, ¿no? Ser crucificado exactamente en el día de la Pascua. Fíjense que en Israel habían varias fiestas que celebraban, y de hecho la Biblia habla que Jesús asistió
la fiesta de los tabernáculos, la de Pentecostés, y la fiesta de la Pascua, que eran las 3 grandes fiestas en Israel, aunque habían otras, pero esas son las más importantes en Israel. Pero Jesús toma la iniciativa de que el día de la Pascua, en ese día específico, sea crucificado. Y eso tiene unas connotaciones no solamente poderosas teológicas, pero también bíblicas e históricas. Y es interesante que miramos esto, porque estoy hablando del ser monoteísmo trinitario, quiero que usted entienda lo que la palabra del Señor quiere decir sobre ello. Número 1, cuando Jesús entiende que los escribas y fariseos quisieron posponer su muerte después de la Pascua. Ellos dijeron, no, ahora no, porque ahora vienen muchas personas de diferentes lugares y no es bueno ahora crucificarlo, vamos a esperar después de la Pascua. Es cuando está la narrativa en la Biblia del capítulo 11 del libro de Juan, donde se enferma Lázaro y Jesús le manda un telegrama: mira, tu amigo que amas tanto está enfermo, y Jesús no hace caso omiso de ello, y en el camino de esos 3 días Jesús espera, y ya Jesús entiende que Lázaro está muerto, y él dice a sus discípulos: Lázaro está dormido, vamos a despertarle. Y ahí es cuando Jesús vuelve a la pequeña aldea de Betania para ver a su amigo. En el camino la para María: ay, si estuvieras aquí mi hermano no hubiera muerto. Luego más tarde viene Marta, hace lo mismo: si estuvieras aquí mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. La confesión judía era que la resurrección no se daba aparte de la resurrección general, es decir, en el último día, donde todos los muertos que esperan en Dios resuciten. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará, y ella dice: sí, yo lo sé. Él va a resucitar en el día de la resurrección, es decir, en el día postrero, donde todos resucitaremos. Entonces Jesús le dice: ¿dónde lo pusieron? Ok, va allí, lo llama, y dice la Biblia que cuando Jesús va a la casa de María, de Marta y María, y cuando Jesús va al sepulcro, todo el mundo iba detrás de Jesús a ver lo que iba a hacer, y Jesús lloró. Y cuando lloró, Jesús llamó a Lázaro, y Lázaro se despierta. Sale, que ya llevaba 4 días, ya estaba en estado de putrefacción, y lo levanta entre los muertos. Eso hace que Sanedrín reactive la posición que tenía de crucificar a Jesús después de la Pascua, y ahora deciden: no podemos ya soportar esto, hay que crucificarlo en la misma Pascua. La pregunta teológica: ¿por qué Jesús decidió que fuese la fiesta de la Pascua? ¿Por qué, sabiendo Jesús que iba a ser pospuesta ese día de la Pascua, acelera ese día, obrando el milagro de la resurrección de Lázaro para que el Sanedrín reanudara la muerte que iba a hacerle a Jesús en el día de la Pascua? Es interesante que fue el día de la Pascua en que Israel salió victorioso de Egipto, cuando se mataba el cordero joven de edad joven, y se llevaba y se sacrificaba, y la sangre se untaba en el dintel y el umbral de la puerta. Entonces, es interesante porque lo que está hablando de la muerte de Jesús aquí ahora en el día de la Pascua, y lo que está hablando de la liberación en el día de la Pascua, de la liberación de Egipto, es análogo. Es decir, que lo que significaba era la liberación del exilio. Se acabó el momento de la liberación, el perdón de pecados viene, luego viene la entrega de la Torá, y de la entrega de la Torá viene ahora a hacerse el tabernáculo, donde el tabernáculo se convierte en un microcosmo donde se une la tierra con el cielo. Como Jesús oró, hablando él cuál es la oración que la iglesia debe de hacer: venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Y es interesante que la Pascua va a marcar el momento de la liberación de Israel en ese momento, pero también la liberación de todos los gentiles.
mirando las Sagradas Escrituras, hay tantas profecías ahora que me vienen a la cabeza que es difícil explicarlas por el hecho de que el tiempo corre. Y yo quisiera también avanzar para explicar esto. Lo que le quiero decir con esto es que ese día, Jesús, en ese día de la Pascua, Jesús también celebra la Pascua y la transforma en lo que se llama la Santa Cena. Y es interesante que dentro de la liberación que representa ese día de la Pascua, Jesús ahora va a restituir lo que había profetizado Jeremías. En Jeremías 31 y 31, vendrán días, dice Jehová, en que yo haré un pacto nuevo con la casa de Israel, no con el pacto viejo que hice en letra, porque ellos no permanecieron en mi pacto, pero ahora yo haré un pacto nuevo con ellos, con la casa de Israel y la casa de Judá, y pondré mi espíritu en ellos. Fíjese la profecía bíblica. La profecía bíblica era que la sangre del pacto iba a renovar la nueva alianza del pueblo de Dios con Dios. Segundo, Dios iba a enviar a su Espíritu Santo. También se cumple luego, más tarde de la profecía, unos 50 días más tarde de la crucifixión, se cumple la profecía en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En el día de Pentecostés estaban todos reunidos y descendió el Espíritu Santo. La interpretación que da el apóstol Pedro de ese derramamiento del Espíritu Santo, que yo sé que entre los pentecostales, pentecostalismo es brincar y saltar y hablar en lengua, pero bíblicamente Pentecostés es mucho más que eso. Eso, de hecho, fue una evidencia que Dios dio, que más tarde se puede explicar, o no se puede explicar, es difícil explicarla ahora porque me tomaría demasiado tiempo, me desvío del tema y no quiero desviarme del tema. Lo que quiero hablar de eso es que Pedro está explicando que cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia en el día de Pentecostés, y claro está, en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, hay 4 Pentecostés, no uno. Uno fue el Pentecostés de los judíos de 120, pero más tarde hay un Pentecostés en Samaria, más tarde hay un Pentecostés con 10 en Éfeso, más tarde hay otro Pentecostés con Cornelio, con los gentiles. Es decir, que en el libro de los Hechos no solamente hay un solo Pentecostés. Nosotros los pentecostales nos gusta mencionar el capítulo 2 de los Hechos y hablar de ellos, del Pentecostés, qué sé yo qué, pero no, es que en la Biblia hay 4 Pentecostés en el libro de los Hechos. Cada uno con gente distinta, representando a Samaria, que era odiada por los judíos porque era una mezcolanza que había entre personas de diferentes países, no eran puritanos, y por otro lado, que adoraban a varios dioses. El problema que encontramos en la Biblia de la samaritana. Entonces Israel no se llevaba con samaritanos, samaritanos no se llevaban con Israel. Entonces la evidencia de ambos grupos es exactamente las lenguas, porque era lo externo, era para que Israel se diera cuenta, mira, que ahora los samaritanos también están hablando en lengua, que mira que ahora los gentiles también están hablando en lengua. Era evidencia para quién, nos preguntamos. Para los judíos, que ellos pensaban que eran los únicos salvos. La promesa de Dios era, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente Israel. Así que Israel es el primero que recibe la promesa del Espíritu, pero ahora la van a recibir también los gentiles, los van a recibir los samaritanos. Es decir, que Dios está confirmando que ahora estos que se convierten entran a la nueva alianza que Dios había profetizado por el profeta Jeremías, capítulo 31, que en los otros días yo haré una nueva alianza con mi pueblo. Que ahora los samaritanos, que eran inmundos para nosotros, ahora están incluidos dentro de un solo cuerpo, la iglesia, que es lo que Pablo luego en Filipenses va a decir, el gran misterio de que la iglesia se compone no solamente de judíos, sino también de gentiles. Así que los gentiles también, otro problema que tiene la iglesia, cuando Cornelio en el capítulo 10 hace la conversión con todos aquellos gentiles, es el problema de que Pedro, cuando cuestionan por qué Pedro se metió en la casa de ellos, él explica la visión del lienzo y también le dice, y entonces cuando yo comencé a predicarle la palabra y a Jesús como Salvador, de momento descendió el Espíritu Santo. ¿Cómo no supimos que descendió el Espíritu Santo invisible? El Espíritu es invisible. ¿Cómo yo lo supe que entró en ellos? Porque hablaron en lenguas como nosotros. ¿En qué conclusión llegó la iglesia? Si ellos hablaron en lengua como nosotros, es que Dios no hizo ninguna diferencia entre unos y otros, por lo tanto ellos también son parte del pueblo de Dios. Las lenguas vienen como señal
de que de la manera que Dios te salvó a ti, que eras el pueblo que venías por la ley, también salvó a aquellos gentiles que venían sin ley. Entonces la salvación va mucho más allá. Y como les dije ya, el Evangelio ha sido predicado. Cuando Pablo habla en el capítulo 4 de Romanos sobre el Evangelio, él dice que Dios evangelizó a Abraham en el capítulo 15, cuando le dice: sal fuera, mira para arriba, ¿puedes contar las estrellas? No. Y dice: y creyó, y dice la Escritura que le fue contado por justicia. Es decir, que la fe le fue contada por justicia. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, y le estoy tratando de hablar de esto porque quiero ir a 70 millas por hora hablando de esto, porque quisiera terminar con el caso del monoteísmo, es que vi un Salvador en el Nuevo Testamento. Dios envía a su Hijo. Aquí, esto es lo que se llama Trinidad funcional. Dios envía a su Hijo, y su Hijo ahora va a morir, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, y ahora estas tres divinas personas operan en lo que se llama la soteriología, o en el plan salvífico, en la salvación. ¿Cómo opera? El Padre envía a su Hijo, el Hijo muere, y ahora el Espíritu Santo le aplica los méritos de la cruz de Cristo a todo aquel que recibe a Jesús como Salvador. Así funciona esto que se llama monoteísmo trinitario. Es que la salvación no es independiente de una sola persona en la fe cristiana, es decir, del Padre nada más, porque en el Padre estaba solamente el Padre. El Padre no nos redimió porque el Padre no vino, no se hizo carne, no murió por nosotros. Él envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Él sufrió la cruz por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí están las dos personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo se aplica esa salvación que se realizó en la cruz del Calvario? Es decir, los méritos de ese sacrificio. San Pablo, San Juan, ellos van a decir, como uno lo va a mirar en el libro del mismo Jesús explicando, cuando el Espíritu Santo venga, Él va a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, quien va a convencer al hombre que es pecador, hacerlo sentir pecador y malo. Yo sé que estoy predicando algo que dentro de la psicología, el trabajo social y la consejería es pecado. Primeramente porque el supuesto filosófico dentro de la psicología, lo que se llama el DSM-5, dice que el hombre es intrínsecamente bueno, que quien lo daña es la sociedad. Mas sin embargo, la Biblia, todo lo contrario, dice que el hombre es bueno, pero intrínsecamente pecador. Y como pecador hay que restaurarlo por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonar todos sus pecados. Entonces, en la Biblia, perdón de pecado y fin del exilio es sinónimo. Es decir, cuando Dios quería restaurar al ser humano, mirándolo de esta manera, mire, en el huerto del Edén, Dios le dice que obedecieran, porque si no lo hacían, ellos iban a pecar y iban a morir. ¿Qué sucedió? No murieron, ellos pecaron y no murieron. Pero ellos fueron expulsados, puestos en el exilio. Fueron expulsados del huerto del Edén, y allí dos querubines con espadas desenvainadas las revolvían en el huerto para que no volvieran a comer del libro de la vida, y perdieron toda comunión con Dios. La comunión ahora se va a restaurar en el otro exilio, cuando Israel es libertado ahora de mano de Faraón en el libro de los Éxodos, y ocurre el éxodo, ocurre la liberación del exilio, y ahora Dios le va a dar un templo llamado tabernáculo, y allí en el tabernáculo Dios va a volver ahora con Israel a tener una relación personal, es decir, un microcosmo, es decir, Dios bajó a la tierra y se unió la oración de Jesús, que venga a tu reino, así en la tierra como en el cielo. Más tarde vuelven a perder el templo de Salomón, donde la presencia de Dios estaba allí, la vuelven a perder, y al exilio que va a Babilonia por 70 años. Regresan para atrás
reconstruyen el muro. Más tarde, cuando viene el rey Herodes, vuelve a reconstruir y hacer el esplendor de lo que se llama el segundo templo. Ahora bien, qué interesante que la venida de Dios, su presencia, iba a ser real cuando Dios perdonara sus pecados. Lo mismo va a pasar una vez que salen del huerto. Ahora van al templo, a lo que es el tabernáculo, y allí comienza a tener relación Dios con ellos. Luego el templo de Salomón, y más tarde, ahora Cristo es el templo de Dios. Cristo es el tabernáculo de Dios. De hecho, el texto lo dice tan claro y tan específico en el libro de San Juan, capítulo 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitación es que hizo habitación, puso un tabernáculo entre nosotros. Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De ahí que se cumple la profecía que vendría Jehová a su templo y la gloria de este templo sería mayor que la postrera. Hablando de que Dios mismo, ya no en el tabernáculo, ya no en el templo de Salomón, ahora en persona, la gloria de Dios estaba allí en el templo. De hecho, en los 3 años y medio, se cree que Jesús llegó al templo por 3 ocasiones, algunos piensan 4 ocasiones, llegó al templo de Jerusalén. Imagínense, la gloria de Dios en persona. Jehová había venido, había descendido para estar con ellos, en persona. Ahora, Jesús se va, se opera la redención, lo que se llama la liberación del exilio, el perdón de pecados por medio del sacrificio de Cristo. Una cosa faltaba para que esto se diera completo, y era la presencia de Dios que volviera. Ahora no en Cristo, porque Cristo se fue. La Biblia explica claramente, es explícita, que Jesús se fue a los cielos, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y allí está en persona, en carne, a la diestra de Dios Padre, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero Dios no dejó la iglesia sin la evidencia de que sus pecados habían sido perdonados. ¿Cuál era la evidencia? La persona del Espíritu Santo en medio de la iglesia, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo y de Cristo en medio de la iglesia. Así que el Espíritu Santo se da a la iglesia. Y es interesante, y con esto voy a terminar, hay 4 metáforas que San Pablo usa hablando de este Dios que va a certificar que lo que pasó en la cruz, el perdón de pecado, la liberación del pecado, la renovación de la alianza, que más tarde lo hacemos nosotros en la Santa Cena. Bendito las iglesias, bendito que sus pastores pasan años y años y no celebran la Santa Cena porque todo el mundo en la iglesia está mal. Pero más sin embargo, la Biblia exige, esto es un mandato de Dios a la iglesia: haced esto en memoria de mí. Donde esa sangre es la copa del nuevo pacto, de la renovación de la nueva alianza que profetizó Isaías en el libro de Jeremías 31 y 31. Y que ese pan simbolizaba el cuerpo de él lacerado, entregado por cada uno de nosotros. Y que esto era escatológico, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, hasta que yo vuelva. Es decir, que la iglesia, su práctica y su escatología es ahora sí, pero todavía no. Su presencia está con nosotros hoy sí, pero todavía no. Su redención es real hoy sí, pero todavía no. Su santificación en nosotros es sí ya, pero todavía no. Su redención, sí, ya somos salvos, sí, dijo Pablo, pero todavía falta la redención de nuestros cuerpos. Es decir, hay un sí ya, pero todavía no. Estamos esperando que Él venga, que Él aparezca, que se abran los cielos y aparezca el deseado de las naciones. Pero Pablo da 3 metáforas acerca del Espíritu Santo, y él le habla esa metáfora. Primero, que esa metáfora es un sello. Segundo, que esa metáfora, o sea, el Espíritu Santo, cuando viene, él le llama el espíritu de la promesa, es decir, el espíritu que se prometió en el libro de Jeremías capítulo 31 y en el libro de Joel capítulo 2, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés se cumplieron el fin de los tiempos. Es decir, los postreros tiempos comienzan con la venida del Espíritu Santo, y la iglesia vive en tiempo escatológico hoy. Es decir, la iglesia vive en el fin de los tiempos.
No, hay gente que se pasa que son lamentablemente escatofobia. Es que, todo es escatología, escatofobia. Le tienen miedo al fin de los tiempos. Y entonces hay otros que son escatomenia. Es que todo lo que pasa es apocalipsis. Es decir, aquí se explotó una bomba, escatología. Cristo viene. Un volcán explotó, escatología, Cristo viene. Vino un huracán, se llevó medio mundo, el fin de los tiempos, vamos por el quinto sello. Pasó otra cosa y por ahí seguimos todos los días, escatomenia. Mas sin embargo, no se dan cuenta que desde el día de Pentecostés comenzó el fin de los tiempos. Así lo predijo el profeta Joel y así lo dijo el apóstol Pedro en su interpretación. Estos son los últimos tiempos, por eso ha venido el Espíritu Santo. Pablo lo presenta como la promesa de Dios, como evidencia de la salvación. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, por la obra del Espíritu regeneradora, y que era acompañada en la iglesia por milagros y señales, y ahora queréis perfeccionados por la carne, es decir, circuncidándose. Ahora, por otro lado, Pablo la habla esta evidencia como un sello. Es decir, un sello era cuando antes un carpintero vendía la madera, no solamente la vendía, la preparaba y él mismo también construía casa. Él ponía el sello en esa madera de que esa era propiedad de él. Así que cuando hablamos que el Espíritu Santo hoy está en la iglesia, estamos diciendo que esta iglesia es propiedad de Dios por el Espíritu Santo. Y número 3, la Biblia le llama las arras de vuestra herencia, es decir, la garantía. El Espíritu Santo es como cuando alguien va a comprar un carro que vale $10,000, va a ver el carro, le gustó, le da $2,000 a la persona, hace una carta con él. Bueno, mañana cuando venga, que hoy es domingo, mañana lunes cuando yo llegue, voy al banco y busco los 8,000 y te los voy a pagar completo. Pues el Espíritu Santo funciona exactamente como la garantía que lo que Dios te prometió en el sí ya, pero todavía no, se cumplirá cuando Él venga por su pueblo, cuando Él venga a establecer su reino en el fin. Así que, amados, con esta enseñanza de la palabra del Señor te dejo en el día de hoy y termino esta parte del monoteísmo y evionismo para luego en la próxima semana comenzar parte de las otras enseñanzas heréticas que se dieron en la fe cristiana, cómo interpretaban estas otras doctrinas a nuestro Señor Jesucristo. Al final de todas estas cosas estaremos explicando cómo la Biblia explica quién es Jesús. Ahora bien, vamos a orar y darle gracias al Señor. Te hemos predicado esta palabra de una forma contextual y contemporánea y esperamos que la bendición del Señor te acompañe. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia y te pedimos que tu palabra trabaje profundamente en la vida de cada uno. Trae vidas a la salvación y a la fe en Cristo Jesús. En los méritos de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.